Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Sean bienvenidos una vez más a este su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales como la www.radiotiempo1200.com, la www.reformatv.net y la www.iglesiacaminoalcielo.org. Y también en nuestro canal en YouTube, Edificando por la Palabra, y en la aplicación de Facebook Live. Como siempre, agradecido de Dios por este tiempo que me permite compartir el mensaje del Evangelio. El día de hoy damos continuidad a esas lecciones de la EBS o Evangelio Básico para Obreros. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias, primeramente, a nuestro Dios eterno. En la dirección general, el pastor Andrés Noguera. En la coordinación y producción, el licenciado Oliver Noguera. Los controles, nuestros hermanos Fabián Talero y nuestra remanente Georgelín Moyano. Y quien tiene el inmenso placer de compartir y producir este programa para ustedes, su amigo el pastor Héctor Durán. El día de hoy, el título del mensaje, la esencia de las evidencias del Evangelio. La cita bíblica, Hechos 17, del 1 al 9, el cual quiero compartir en este momento. Dice la palabra de nuestro Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y de que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que no hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Mire esto. ¿Cuáles son esa esencia de la evidencia del Evangelio? Noten allí que Pablo hacía algo que acostumbraba a hacer, ir a la sinagoga. Y allí también habían discípulos, y allí encontraba un hombre llamado Jasón. ¿Un hombre qué? Un hombre temeroso de Dios, piadoso. Es decir, una de esas puertas, pero también uno de esos discípulos. En estos días también vamos a tener nosotros, en medio de las crisis que está viviendo nuestra nación, vamos a tener esas circunstancias. De hecho, cuando estuvimos en el campo, los pastores y los obreros que estaban con nosotros, nos encontramos con una situación allá abajo en La Guaira, donde nos dieron una instrucción acerca de cómo tendríamos que hablarle a las personas, cómo tendríamos que abordarlos. Porque bueno, se presentó una circunstancia, una situación del día anterior, una persona que estaba compartiendo el Evangelio, pues lamentablemente lo que estaba era compartiendo acerca del infierno y otras cosas. Esto se llama imprudencia. ¿Por qué se llama imprudencia? Porque en medio de una conmoción, todas las personas que tienen las emociones sensibles, ese no es el mensaje. Ese mensaje es para darlo
en un instituto teológico para enseñar acerca de eso teológicamente, para hablarlos a los hermanos que ya están en una iglesia, porque es necesario que conozcan todos estos temas, pero no es para ir a ese lugar. Por eso es que insistimos, qué bueno es cuando tenemos el Evangelio, porque cuando tenemos el Evangelio, nosotros sabemos que el mensaje siempre será el mismo, es solo Cristo. Vamos a compartir siempre el mensaje que la respuesta a todos los problemas, no importa cómo la persona esté emocional, física, psicológicamente, el mensaje cala de tal manera que allí dice que trastorna. Pero ¿a quién trastorna? El sistema de Satanás. Algunos me pueden decir, bueno, eso es obra del enemigo también. No, mire. Una cosa es la obra del diablo y otra cosa es la imprudencia del obrero, la imprudencia del evangelista. Eso es otra cosa. Cuando un evangelista o un obrero comete una imprudencia como esta que nos enteramos allí, es por causa de no saber realmente el mensaje que se tiene que dar. Cuando el mensaje que hay en ti no es de manera natural, sino es aquel que lamentablemente es un mensaje como aquel que preguntó Jesús a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Es un mensaje legalista, es un mensaje dirigido en las obras, es un mensaje dirigido en movimientos, pero no un mensaje dirigido dentro del Evangelio y para el Evangelio, y de paso para la evangelización. Entonces nosotros notamos estas cosas. Entonces, ¿cuál es la esencia de las evidencias del Evangelio? Mire, un obrero debe experimentar donde quiera que vaya las evidencias. Jesús en la lección anterior, decíamos allá en Lucas capítulo 10, dice que Jesús escogió a aquellos obreros, aquellos 70, los envió de dos en dos, y le dijo qué iban a hacer. Le dijo que iban a tener autoridad sobre los enfermos, sobre los demonios. Es decir, que las señales lo iban a seguir. ¿Sí? Entonces, las evidencias son aquellas señales de guía que hoy en día nosotros nos siguen. Yo siempre digo y comparto de manera muy personal y particular, creo que la primera señal de guía que debe experimentar un obrero, un evangelista, un hombre, una mujer de Dios, es que Dios está con él o con ella. Es decir, que pueda tener el respaldo del trono celestial. Eso es lo primero que debe disfrutar. Y si eso es así, entonces está lleno del Espíritu Santo y está guiado por el Espíritu Santo. Porque lamentablemente nos enseñaron muy mal en la tradición, donde la llenura del Espíritu Santo era o fue enfocada solamente a una sola evidencia, hablar en lengua. No es precisamente eso. Las evidencias es que las personas se sanen, las evidencias es que las personas sean libres, las evidencias es que las regiones puedan ser sanas del sistema que Satanás lo tiene oprimido. Mire, nosotros podemos orar mucho para quebrantar la idolatría, pero si el creyente es el primero que tiene idolatría, pregunto, ¿cómo va a quebrantar la idolatría? Porque pensamos que idolatría es solamente la que tienen las personas que están fuera de Cristo. No, los que están en Cristo también tienen idolatría. Entonces tenemos que entender eso. Mire esto dentro del desarrollo de este mensaje. Como primer punto, lo que es obvio como testimonio del Evangelio. Es decir, hay algo que es obvio. ¿Qué es obvio? ¿Qué es obvio para un obrero? Que cuando comparta el Evangelio, las personas se salven. Las personas acepten a Cristo. Alguno me dirá, pero perdón, a veces compartimos el Evangelio y las personas no aceptan a Cristo. No, lo que pasa es que nosotros tenemos una mala percepción de lo que es que las personas reciban a Cristo. Porque a veces, cuando hacemos oraciones colectivas,
nosotros no podemos saber qué es lo que una persona está orándole al Señor, que está diciéndole ahí al Señor. Si nosotros creemos que las personas las salvamos es porque repiten con nosotros una oración de fe, no. Hay personas que ni siquiera necesitan abrir los labios para aceptar que Jesucristo es el Señor. Algunos dirán, no, pero pastor, usted me va a perdonar. Eso no es así, porque recuerde Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Sí, es verdad. Pero la pregunta que te hago, ¿no dice la Biblia que con el corazón se confiesa es para justicia? Con la boca hablamos para salvación, pero con el corazón se confiesa para justicia. ¿Y qué es justicia en ese momento? ¿Qué es justo cuando compartimos el Evangelio? ¿Qué es justo? Es justo que las personas puedan reconocer que Cristo es la respuesta para su vida. Eso es justo. Es decir, eso es lo obvio que debe de suceder. Porque hay personas que a lo mejor pueden confesar, pero lo están haciendo ¿por qué? Lo están haciendo a lo mejor por quedar bien, lo están haciendo a lo mejor porque tú le estás diciendo repita conmigo. Pero hay gente que no lo hace. Y hay gente que se queda frustrada por eso. Dios que me permite a mí un campo como el de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada como tiene una formación, muchas veces nosotros no somos dados a repetir. Cuando alguien nos expresa una liturgia eclesiástica, hay unos que sí lo hacen, porque hay una formación dentro de la Fuerza Armada en la capellanía católica. Pero hay unos que simplemente no lo hacen, porque es algo que no está en el militar, pero sí hay algo que el militar hace, que es oír, escuchar. Eso sí lo hace. Y yo tengo evidencia de eso. Por eso digo, esta es la evidencia. La esencia de la evidencia es eso. Saber que lo que tú estás haciendo no lo haces por tu cuenta, no lo haces por tu fuerza. Sabes que tiene el respaldo de Dios y que donde quiera que vayas, Dios está contigo. Primera de Pedro 1:9, mire lo que dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa debe ser la convicción. Esa es la evidencia, o sea, ese debe ser. Primera de Juan 3:8, una cita que me encanta a mí para orar. Nosotros debemos de saber que una de las evidencias o lo obvio de una evidencia del Evangelio es que nosotros tenemos autoridad. Eso es lo obvio para nosotros. Un obrero, lo obvio para él es que tiene autoridad. ¿Una autoridad para qué? Una autoridad para disfrutar del respaldo que Dios le da. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es el diablo, porque él peca desde el principio. Pero para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Es decir, que yo tengo que disfrutar de esa seguridad, de que yo tengo una autoridad, pero no es para gritar, no es para levantar la voz, no es para imponer nada. A veces mi autoridad o la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros también se ejerce en un silencio, en una oración de que nadie ve que mueves tus labios. Y más, hay oraciones donde la gente puede ver que tú estás orando. A veces en medio de una adoración, cuando estamos acá en la iglesia, hay gente que está repitiendo la letra de la canción, pero hay otros que no. Hay otros que durante ese momento están adorando al Señor con sus propias palabras. Entonces el otro que está al lado o otro que lo ve no puede decir: no, este no está adorando, porque no está repitiendo la letra de la canción. No puede ser eso. Lo otro que tenemos que tener conciencia y como testimonio, como obvio, es lo que dice Hechos 1:8. Pero eso que lo diga es que yo lo creo,
Entonces Hechos 1:8 dice la palabra de nuestro Dios, el Señor fue el que les dijo, y voy a derramar ese espíritu. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el poder va a venir sobre ustedes cuando yo derrame sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Ahí está la evidencia. Sean testigos ¿dónde? ¿Dónde? En su casa. ¿Dónde? Con los vecinos. ¿Dónde? En la ciudad. ¿Dónde? Con otros lugares, en otras naciones y hasta lo último en la tierra. Es decir, nosotros somos testigos donde quiera que Dios nos lleve. Esos somos los testigos de Dios. Otra cosa que nosotros tenemos que tener presente, si somos los testigos, si nosotros tenemos la evidencia, y eso es lo obvio que se debe manifestar, la pregunta es, que si eso es lo obvio, entonces, ¿de qué tiene que ir sazonado el mensaje que sale de nuestra boca? Tiene que ir sazonado de la virtud, de la gracia, del amor, es decir, de esa manifestación del el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Tiene que ir acompañado de eso. Mire, en estos días experimenté realmente Juan 3:16. Porque yo le decía al Señor, cuando le iba a compartir el mensaje, que salí a hacer una labor con el Consejo Pastoral Evangélico de la Fuerza Armada. Y íbamos específicamente a los funcionarios, a los organismos de seguridad, a la Fuerza Armada, los rescatistas. Y yo le decía, Señor, ¿cuál es el mensaje para esta gente? ¿Cuál es el mensaje para ellos en este tiempo? Entendiendo que el mensaje es Cristo, pero una palabra, tiene que haber una palabra que fundamente eso. Mire realmente lo que es experimentar eso, la evidencia de que el Espíritu te guía. Y como estamos repartiendo el Nuevo Testamento, el Señor me decía Juan 3:16 y tienes que conectarlos con Juan 14:6. Ese es el mensaje que le vas a dar a ellos en este tiempo. Y cuando llego a un lugar donde habían más de 300, gracias doy a Dios por la voz, por haberme formado y por poder proyectar la voz. Y allí en ese lugar pude levantar mi voz y decirle, mire, este es el tiempo donde nosotros vemos si se cumple esta palabra en nuestras vidas y en la vida de los demás. ¿Cuál? Juan 3:16. Y muchos de los que estaban ahí la sabían. Yo le digo, vamos a leer, buscamos el libro y vamos a leer. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo les digo, ahora vamos a leerlo con el entendimiento. Yo le digo, de tal manera que ha ocurrido una circunstancia y Dios nos movió de diferentes lugares del país, porque allí en ese momento habían hombres y mujeres de diferentes regiones del país. Le dije, de tal manera es el amor de Dios, que aún cuando no estoy en mi territorio, aún cuando no estoy en mi región, aún cuando está pasando lo que está pasando, Dios me movió por el mismo amor que puso en mi corazón, que puso en Él, en el Hijo, y nos envió a este lugar. ¿Para qué nos envió a este lugar? Para demostrar que realmente en nosotros está su esencia, el amor de Él. Y ahora que estamos en estos lugares, ¿qué vamos a hacer? Somos servidores, sí, somos servidores, pero no podemos servir si no está manifestado ese amor de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es la evidencia de que ese amor está en nuestra vida? Le dije, Jesucristo, y dice que el Hijo de Dios, o sea que Cristo debe manifestarse en nuestras vidas. Y yo le digo, y si eso es una verdad, entonces yo tengo que ir a lo que Jesús dijo, y ahí yo complemento si realmente el amor de Dios está en mi vida. Jesús se presentó, y le dije, vamos a buscar la página un poquito más adelante. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, que cuando ellos pudieron ver eso, ellos decían, oye, si es verdad,
No puedo decir que Dios me amó, pero si Dios me amó y yo estoy sirviendo, pero ¿cómo estoy sirviendo? Bueno, usted está sirviendo porque usted tiene la esencia de Dios. Y la esencia de Dios se llama Jesucristo, porque Él fue el que vino a resolver un problema que teníamos todos. Y allí, escasamente 3 minutos fueron suficientes para mí, para darles un mensaje allí, con esas 2 citas bíblicas. Pero hágase una pregunta, obreros que me ven y aquellos que me oyen. Háganse una pregunta: ¿cómo puedo dar de manera natural el evangelio si no tengo el contenido? Y el contenido es la palabra. El contenido es la palabra, no son los términos del movimiento. El contenido es la palabra. Si no tengo la palabra, ¿qué voy a dar? Y me pasó algo curioso, porque habíamos varios pastores allí. Pastor, le decían a otro, mire, ¿para qué la palabra? Y ellos se ponían a buscar la palabra. Yo no tuve que buscar la Biblia para buscar la palabra, porque ya la palabra está en mí. No estoy diciendo que es que yo tengo toda la Biblia, no, pero es que si no tengo el fundamento, esas son citas bíblicas del fundamento de la esencia. Entonces, si yo digo que tengo la esencia, lo obvio, eso es lo obvio que debe de haber en mí. Mire, si usted se pone a preguntarle a los creyentes y no creyentes, la mayoría saben esas 2 citas bíblicas. Mire, eso, sin temor a equivocarme, creo que nos encontramos en un lugar, y creo que de todas las personas que le vamos a preguntar eso, por lo mínimo la mitad tiene la referencia de esa cita bíblica, por lo menos la ha escuchado y la repite. Por lo menos eso. Pero nosotros, la iglesia, los creyentes, los discípulos, los obreros, los evangelistas, los misioneros, no podemos pensar que tengo que llevar la Biblia. Y le digo esto por algo que vi allá que me pareció también muy curioso, porque teníamos las manos ocupadas y había un pastor que cargaba una Biblia más grande que mi tablet. Y había otro pastor que dice, pastor, no puede llevar la Biblia. Y el pastor dice, no, es que yo no puedo andar sin mi Biblia. Y ahí fue cuando yo reaccioné y dije, wow, no puede ser. No puede ser que alguien se limite a dar la palabra porque no tenga la Biblia. No. Y lo más tremendo es que este aparatico no lo soltamos para nada. No lo soltamos para nada. Pero ¿sabe una cosa? Hay organizaciones que le han dicho a sus creyentes, no, ahora hasta ya se perdió. Ahora se perdió el valor de leer la Biblia. No, perdóname. Yo tengo mis Biblias. Pero ¿sabe una cosa? Voy a decir a lo que decía Pablo a Timoteo. Yo como buen soldado estoy preparado para toda buena obra. Si no tengo el teléfono, por decir algo, si no tengo un aparato donde tengo la Biblia, y si no tengo la Biblia de manera física, ¿dónde debería estar? ¿Dónde debería estar? Debería estar es en mí. Porque recuerden lo que decía el apóstol Pablo, si yo soy el tratado, y el Señor dijo, ya va, voy a grabar ahora las tablas de la ley. ¿En dónde? En micrófono. Voy a grabar la palabra. Porque nosotros pensamos, no, sí, el Señor dijo que iba a grabar las tablas. No, voy a grabar la palabra en sus corazones. Así como cuando Él dijo, no, ya no voy a estar en una habitación, en un lugar físico. Ahora voy a morar en ustedes. El Espíritu morando en nosotros. Por eso, esa es la verdad, lo obvio de nosotros como obreros. Así que obreros, si usted no tienes la Biblia, debería estar en usted porque esa es la naturaleza. La palabra ya debe estar en usted. Mora el Espíritu en ti. Solamente tiene que decir, Espíritu Santo, recuérdame la palabra, dime qué palabra. Y eso fluye de manera natural. Segundo punto, hay una necesidad de ser testigos en este tiempo. Es una necesidad. Es una necesidad en este tiempo. En cualquier parte del mundo es una necesidad que la iglesia sea testigo. No como nosotros nos enseñaron. No es que usted tiene que tener testimonio. Mire, una cosa es testimonio, otra cosa es ser testigo.
porque a veces el testimonio que tienen las personas no se parece a ser testigo. No se parece a lo que dice ni a lo que hace. Porque se cuidaron de manera externa, y lo interno. Cuidaron la apariencia, y la verdadera vida del evangelista, ¿dónde está? Entonces mire esto. La necesidad de ser testigos es que en ti y en mí, nosotros sabemos que el campo está bajo Romanos 3:23, Génesis 3 del 1 al 6 y en Juan 8:44. Para nosotros eso debe ser algo que ya debemos de tener. O sea, cuando digo debemos de tener, o sea, usted no se puede asombrar por ver lo que ve. Mire, hoy en día, claro que a veces nos asombra decir, wow, pero así estará la maldad del hombre, que mientras otros sufren y oran, otros sacan provecho aún hasta de los mismos escombros, de las mismas cosas. Allí, sí, porque ahí vemos cómo se ha multiplicado la maldad del hombre. Ahí vemos cómo la fe es algo que menguó en el hombre. Entonces, para nosotros, los evangelistas, misioneros, obreros del Señor, esto debe ser algo que debe ser una necesidad, saber el diagnóstico del campo. Es una necesidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nosotros poder tener las evidencias. Primera de Corintios 15, del 3 al 5. Es necesario que entendamos esto. Hay que enseñar que Cristo fue quien murió y resucitó por los pecados. Eso para nosotros debe ser algo que ya debe ser parte de ese testimonio que damos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que presentar a ese Cristo. Mire, dice el apóstol Pablo en esa cita que le acabo de decir, 1 Corintios 15, 3, 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a qué, a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a 12. Es decir, que todo lo que ocurrió con Jesús ocurrió conforme a las Escrituras. Bueno, que todas nuestras evidencias, que todo lo que vivimos en el campo sea conforme a lo que dice la palabra. Porque lamentablemente no puede ser en nuestras experiencias. Una cosa es que experimentemos el evangelio en el campo y otra cosa es que nosotros, para compartir el evangelio, hablamos de nuestras experiencias. No, una cosa es testificar las evidencias o manifestar esas evidencias para compartir la palabra. Es diferente. Nosotros tenemos en este tiempo que hacer como hizo el apóstol Pablo allá en Hechos 17. Ir a los lugares donde la gente acostumbra ir. ¿A dónde? La gente acostumbra ir a las plazas. La gente acostumbra ir donde haya bululú, como decimos acá de manera muy coloquial. La gente le gusta eso. Bueno, tenemos que ir a esos lugares, pero no a buscar una corneta, una cosa. No. Tenemos que ir a esos lugares, ¿a qué? Vamos a esos lugares a hacer los 3 campamentos. Y alguien por ahí dijo, oye, pastor, está hablando mucho de los 3 campamentos. Sí, es que los obreros del movimiento del evangelismo tienen que hacer los 3 campamentos. Primero, ser guiado por el Espíritu Santo. Segundo, poder ver la obra del Espíritu Santo. Y tercero, ver el fruto del Espíritu Santo. Alguien me dijo, pastor, ¿y no es lo mismo la obra que el fruto? No es lo mismo. Vamos a traducirlo ahora en el campo. Yo voy al campo. ¿A qué? Voy para poder estar allí como ese espía que el Espíritu Santo coloca allí en un lugar. ¿Para qué? Para ver realmente el problema espiritual en que están las regiones, en que están los lugares. Las personas ya sabemos cómo están, pero hay un sistema espiritual
que rige a los lugares, que está entronado en ese lugar. Hay gobernadores de las tinieblas que se apoderaron de lugares. Vamos para eso. Vamos como esos espías, para ver realmente la verdad. Vamos a ver lo que es contrario. Vemos, por supuesto, así como vieron los espías allá que envió Moisés. Josué y Caleb vieron algo diferente que no vieron los otros. Aquellos vieron fue los gigantes, aquellos vieron fue el diablo. Pero no vieron la obra del Espíritu Santo, no vieron el fruto del Espíritu Santo, no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque ellos iban era en su fuerza, en sus emociones. Tenemos que ver eso ahorita en este tiempo. Tercer punto. Tenemos que tener lo absoluto de poder testificar el Evangelio. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo absoluto de testificar el Evangelio? Número 1, Mateo 16, 16. Tenemos que testificar que Jesús es el Cristo. Tenemos que testificarlo. ¿Pero cómo? ¿Cómo testificamos que Jesús es el Cristo? En nuestra vida se tiene que revelar eso. Y óigame, cuando uso esta palabra de revelar, es decir, que lo mismo que le sucedió a Pedro me tiene que suceder a mí. Que eso venga del mismo cielo, no de lo que yo investigo, no de lo que yo aprendo, no. Que eso venga precisamente producto de haber hecho una conclusión de vida en Cristo. Eso es así. Nosotros vemos a un Pedro que testificó que Jesús era el Cristo, pero ¿qué pasó? Oye, después el hombre mintió, negó, hizo otras cosas más. Pero ¿sabe una cosa? Como hay un proceso donde el alma, un proceso donde el cuerpo y donde el espíritu empieza a crecer en nosotros. Recuerden esto siempre. La salvación en el espíritu es un suceso, pero la del alma es un proceso, porque acuérdense que el alma está viciada, tiene lo grabado, tiene aquello que fue enraizado, aquello que le enseñaron, pero viene un tiempo donde llegó Cristo a nuestras vidas y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra recreadora, de volvernos a ese estado original. ¿Y quién lo hace en el tiempo? El Espíritu Santo hace esa obra recreadora. Segundo, Mateo 16, 17, para nosotros nosotros debemos de entender que una vez que proclamemos que Jesús es el Cristo, nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? ¿Por qué somos bienaventurados? Porque eso no lo revela, perdónenme los teólogos. Lo digo porque soy teólogo, no vaya a ser que después, claro, como es, seguro que ni he estudiado. Lo único que ha estudiado es los coreanos. No, perdónenme. Antes de hacer el seminario teológico de Panamá, ya te había estudiado 2 veces. Instituto Teológico Camino al Cielo y la Universidad Rema. Y otras cositas por allí. No quiero exponer aquí un currículo, pero lo hago por aquellos que sé que al oír y ver este material, a lo mejor Satanás dice, claro, eso lo dice porque no. Lo digo es porque la teología no te revela a ti Cristo. Pero cuando tú tienes a Cristo revelado, entonces tú agarras esas herramientas que nos da las ciencias teológicas para poder desarrollar temas y poder profundizar en los temas que no la iglesia o que no el pueblo o los feligreses de manera común lo saben, que nosotros pues al estudiarlo, al poderlo desarrollar, podemos hacerlo fácil para que ellos puedan entender. Lo digo por eso. No lo digo por criticar a los que estudiamos, a los que han estudiado teología.
lo digo es para que no crean que es que la teología te revela a Cristo. No. A Jesús el Cristo lo revela el Padre. Es lo que dice la palabra. Tercero, Mateo 16, 18. Esto debe ser para nosotros algo absoluto en lo que tenemos que testificar. Que el Señor a la iglesia le dio una bendición que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Es decir, las tinieblas no pueden acabar a la iglesia. Somos la iglesia en la que llega, resplandece la luz y las tinieblas se acaban. Eso es diferente. Que las tinieblas van a atacar, sí, pueden atacar todo lo que quieran. Incluso podremos perder la vida al ser atacados por las tinieblas, pero nosotros sabemos que nos puede ocurrir, incluso como Esteban. Podemos estar muriendo y ver a Jesús sentado en el trono, porque, oye, a veces tenemos que decirlo, a veces hay gente que tiene temor de morir por causa del evangelio. Yo lo que sí sé es que mi funeral no será hasta que se levanten los discípulos absolutos que salvarán la próxima generación y darán continuidad al evangelio en esta nación, en las 237 naciones y 5,000 tribus. La otra evidencia absoluta, Mateo 16, 19. La iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Es decir, cuando nosotros oramos, establecemos el reino. Cuando nosotros compartimos el evangelio, establecemos el reino. Primero lo establecemos en nosotros y después en el campo, en la iglesia. Por eso es que es necesario en la iglesia establecer el reino. Porque hay gente que aún están en las iglesias que sufren. Hay gente que dice que son hijos de Dios y sufren. Sufren por la religión, sufren por el misticismo, sufren porque no terminan de creer. Porque por años estuvieron en una religión, no en la vida que da el evangelio. Cuarto punto. Tenemos ahora que tener una razón inevitable y absoluta para dar el evangelio. Mateo 5:1. Somos nosotros ahora los que llevamos a estar en esa cumbre espiritual para recibir las bendiciones de ser testigos. Por eso oramos por esos 5 poderes y el primer poder es el poder espiritual. El poder espiritual nos permite a nosotros estar en esa cumbre. Ser las cumbres espirituales no es otra cosa. Ser las cumbres espirituales no es otra cosa que son esos testigos que están apercibidos, que oyen la voz de Dios, que no los mueve ni siquiera los terremotos. Nos movemos porque se mueve, pero ni siquiera eso se mueve. No nos hacen mover, no nos hacen perder el enfoque, es lo que quiero decir. No es que nosotros no nos movemos, no es que nosotros no nos asustamos. Humanamente nos podemos asustar, pero en medio de la conmoción nosotros tenemos que recordar y reaccionar que nosotros ya no somos de esta tierra, somos seres celestiales, tenemos una ciudadanía celestial y por lo tanto tenemos que reaccionar a eso. Segundo, Mateo 28, 16 al 20. Nosotros, no se nos puede olvidar, obreros, a usted no se le puede olvidar que usted ha sido enviado con una provisión espiritual. Sí, porque a veces nosotros nos preocupamos por ir a lugares y llevar, y más ahorita en este tiempo. ¿Cómo voy ante este lugar para ir? No, vamos a ir a esos lugares, pero llevamos una provisión. Y la provisión que nosotros tenemos es la provisión espiritual. Ojo, por supuesto que tenemos que ir a lugares a apoyar con medicamentos, con alimentos, sí, pero no podemos dejar que ese sea el enfoque. Que el enfoque sea que la provisión siempre tendrá que ser espiritual, es decir, la palabra no puede faltar.
No puede faltar. Otro punto. La clave, esta es la clave de lo que deben hacer los obreros en este tiempo. ¿Para qué? Para que sean esos testigos o que tengan esa evidencia del evangelio en sus vidas. Lo que deben hacer los obreros que ahora son claves. ¿Recuerda la lección anterior? Las personas claves que Dios necesita tener, que están apercibidos para escuchar la voz de Dios. Entonces ahora los obreros, ¿qué deben hacer los obreros? ¿Cuáles son esas claves? Ver si usted es uno de los que Dios ha llamado, así como los que el Señor llamó allá en Lucas 10, 1 al 20. Si usted ve que usted son de esos obreros, si usted es uno de esos obreros que Dios ha llamado y que le dio la potestad de sanar, libertar, echar fuera demonios, de proclamar el evangelio para que las personas acepten que Jesús es el Cristo. Pregúntese si usted es uno. Debe de usted tener en cuenta eso. La clave, usted tiene que tener esa clave segura. Otra, esa que dice Hechos 2 del 1 al 18. Los cristianos allí dice que estaban unidos. ¿A dónde fueron ellos? Al aposento alto. Es decir, la clave para los obreros en este tiempo es que tienen que tener su aposento alto personal, estar unidos en oración. Además de eso, debe de estar en cuenta que tiene que estar compartiendo el evangelio, pero no de cualquier manera. Sabe que tiene la autoridad y que estás lleno del Espíritu Santo, que Él abrirá las puertas, así como las abrió allí en el día de Pentecostés, que se abrieron 15 naciones, se abrieron las puertas para el evangelismo en 15 naciones. Eso tiene que tener en cuenta un obrero. Lo otro que también tiene que tener en cuenta un obrero es lo que dice Hechos 6 del 1 al 6. Tiene que haber una dedicación. Tiene que haber un tiempo. Por eso se habla dentro del movimiento de las concentraciones, el de la mañana, durante el día y de la noche. Entonces un evangelista tiene que tener un tiempo dedicado no solamente a orar, también tiene que tener un tiempo donde proclame. Pero también tiene que haber esos obreros que se dedican a cosas específicas, como es servir a las personas, para que no se pierda la esencia. Y se tienen que levantar esos obreros como Esteban. Esteban, que proclamó una sola palabra, proclamó solo la palabra, y proclamando allí la palabra entregó su vida. Bueno, nosotros tenemos que ser los obreros que entreguemos nuestra vida por el evangelio y para el evangelio. También los obreros tienen que ser como Hechos 7 del 1 al 56. Deben de ser los evangelistas y los obreros que recuerden y sean recordados. Que recuerden lo que otros hicieron, pero también ustedes deben ser los recordados. ¿Por qué tienen que ser los recordados? Así como recordaron a los remanentes, y que esta cita bíblica los recuerda y menciona. Nosotros tenemos que ser esos obreros que hoy en día seamos recordados por el evangelio y para el evangelio. No por lo grande que hicimos, no por las organizaciones, no, sino recordados por la esencia, por la evidencia, por el testimonio, así como lo hicieron los remanentes de la Biblia. 5, Hechos 8 del 1 al 8, que en este tiempo los obreros y evangelistas tengan en cuenta que cuando proclaman el evangelio hay algo que debe suceder, la evidencia. Acuérdense que estamos hablando de la evidencia. Las personas deben de recibir libertad, las personas deben de recibir sanidad, pero también las regiones deben de ser liberadas del sistema de Satanás. Eso tiene que ser para nosotros. Y por último, ser como los de Romanos capítulo 16. Siempre me preguntan esto, pastor, ¿qué es ser como los
de Romanos capítulo 16. Ser los obreros, ser los evangelistas, los misioneros, los discípulos, los empresarios, los hospedadores y demás colaboradores. Es decir, tenemos que ver que somos un equipo. ¿Qué había allí? ¿Qué menciona Pablo? Un equipo. Un equipo que hizo con él una evangelización. Empresarios, obreros, discípulos. Allí había de todo. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Si una oración está en mi corazón en este tiempo es, Señor, yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a encontrarme con los obreros, discípulos, misioneros, evangelistas de Romanos capítulo 16. Alguno me escuchó y dijo, no, nada pide. Pero ¿qué quiere usted que yo pida? Voy a La Guaira, Señor, ayúdame a encontrarme con los discípulos que harán conmigo equipo y con la iglesia que haremos equipo, donde estarán los aposentos altos, que haremos la casa de misiones, que haremos la iglesia especializada y la iglesia regional. Eso es Romanos capítulo 16, para que sepan. Y concluyo. Si usted es un discípulo, si usted es un obrero que aún no ha entendido cuál es la esencia de las evidencias del evangelio, entonces comience a orar. Comience a orar para decirle, Señor, ¿cuáles son esas evidencias? Y yo voy a decirle de manera muy particular, la primera esencia o la primera evidencia del evangelio en ti es que la palabra está de manera natural en ti. No es que te sepas citas bíblicas. Quiero decírtelo de manera muy, muy personal y respetuosa. No se trata de decir muchas citas bíblicas. No se trata de citar la Biblia. Se trata de citar la palabra, que es diferente. Porque hay gente que cita la Biblia y de paso la cita mal. Hay gente que repite la Biblia y de paso la repiten mal. No, es citar la palabra. Es confirmar la palabra. Es recordarla y de paso acuérdese que el Espíritu está en ti. O sea que es Él que lo va a hacer. Así que mis amados, que el Señor nos permita ser esos evangelistas que tienen la esencia del evangelio. Hemos llegado al final de su programa del Evangelio Ordenado. Será hasta una próxima oportunidad. Caracas, Venezuela, recuerden que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en cada uno de ustedes. Bendiciones.